En este video vamos a adentrarnos en lo que es en la programación con el lenguaje C Sharp. En el logo podemos visualizar que es una C con almohadilla, ¿no? Muchos lo conocemos como Michi, otros lo conocen como numeral. El lenguaje de programación en sí, pues, se denomina C Sharp. Vamos a ver las características de este lenguaje de programación C Sharp. Nos dice que es un lenguaje de programación que es líder para las plataformas de Microsoft. En dado sentido, este lenguaje de programación C Sharp es un lenguaje de programación que pertenece a la compañía de Microsoft. C Sharp es un lenguaje de programación que pertenece a las plataformas .NET. .NET es una plataforma donde se ejecutan ciertos lenguajes de programación que pertenecen a la compañía de Microsoft. Y este lenguaje que es C Sharp se ejecuta en la plataforma .NET. Para poder escribir el lenguaje, para poder dar instrucciones con este lenguaje de programación C Sharp, existe el entorno de desarrollo integrado, que es IDE, y este IDE se denomina Visual Studio. Nosotros vamos a usar Visual Studio 2019 en su versión 2019. Existe la versión 2022, que pues si desean ustedes pueden trabajar con la 2022, no hay ningún problema. O si desean pueden trabajar con la 2019 o con una anterior Visual Studio, ¿no? No hay que confundir. Existe Visual Studio, ya que es un IDE. También existe un Visual Studio Code, que viene a ser un editor de código. Yo, por ejemplo, cuando yo escribo acá en mi menú inicio, yo tengo Visual Studio 2019, yo ya tengo instalado. Sin embargo, también tengo Visual Studio Code. Este Visual Studio Code, ¿ya? Es un editor de código, por eso la palabrita code. Sin embargo, este Visual Studio 2019 es un entorno de desarrollo integrado. Los entornos de desarrollo integrado, por lo general, vienen o se han creado para determinados lenguajes de programación. Por ejemplo, Visual Studio, eh, el IDE de Visual Studio, podemos escribir el lenguaje de programación, por ejemplo, el C Sharp, podemos escribir por ejemplo, Visual Basic y otro tipo de aplicaciones, o perdón, de lenguajes de programación que pertenecen a la compañía de Microsoft. Por ejemplo, si yo quisiera escribir el lenguaje de programación Java, por ejemplo, ahí tengo el Eclipse, perdón, tengo NetBeans, ¿no? NetBeans que me permite, que es un entorno de desarrollo también, un entorno de desarrollo integrado que me va a permitir escribir ese lenguaje de programación. ¿Lo podemos hacer desde un editor de código? Claro que sí, ¿no? Pero sin embargo, los entornos de desarrollo integrado existen para poder facilitarnos o para podernos simplificar la vida y hacer que la escritura de un determinado lenguaje de programación no sea tan tedioso. Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar este entorno de desarrollo integrado que es Visual Studio 2019. Entonces, esta explicación simplemente para que no se confundan. Esto de acá es un editor de código, ¿no? En este editor de código yo puedo escribir cualquier código, ¿no? Puedo escribir PHP, puedo escribir Python, puedo escribir JavaScript o cualquier lenguaje de programación. Inclusive podemos escribir C Sharp, no hay ningún problema. Entonces, pero para que nos facilite la escritura de este lenguaje, vamos a utilizar el entorno de desarrollo Visual Studio 2019. Muy bien, nos dice que C Sharp engloba las características más provechosas de otros lenguajes de programación, ¿no? Entonces, también nos dice, para explicar esta parte de acá, que engloba las características más provechosas de otros lenguajes de programación, acá en la parte final yo me doy cuenta que dice que la sintaxis de C Sharp es muy similar a la de C y a la de C++. Eh, este lenguaje de programación nace a partir de C++, ¿ya? La sintaxis nos dice que es muy similar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues gracias a estos lenguajes de programación es que nace C Sharp. Si nos damos cuenta incluso en el logo de este lenguaje, esta almohadilla, si se dan cuenta, está compuesta por cuatro signos que son más, ¿no? Cuatro.
Sí, C++ solo tiene dos, pero C Sharp tiene cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han tratado de hacer eh, los desarrolladores de Microsoft para crear este lenguaje de programación? Han sacado, pues, ¿no? Han tratado de simplificar o hacer que sea un poco más sencillo respecto a los lenguajes C y C++ y, y hacen que nazca lo que es el lenguaje de programación C Sharp. Con este lenguaje de programación, nosotros podemos crear aplicaciones de escritorio, podemos crear aplicaciones web, podemos crear aplicaciones móviles, hasta incluso videojuegos gracias a Unity, ¿no? En el anterior video no les expliqué que existen softwares o aplicaciones o programas que se ejecutan en el escritorio, o sea, puede ser ya sea en Windows, puede ser en Linux o puede ser en las Mac OS, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo instalado Windows. Entonces, todas aquellas aplicaciones de escritorio son aquellas aplicaciones que se ejecutan en un sistema operativo de escritorio, ¿no? Por ejemplo, puede ser Windows, iOS, ¿no? Como en la laptop o en la computadora que yo tengo acá. Las aplicaciones web obviamente se ejecutan en servidores web. Las aplicaciones móviles se ejecutan en los teléfonos y los videojuegos, pues obviamente son juegos. Todo este tipo de aplicaciones yo puedo desarrollar con C Sharp. Los tipos de aplicaciones que vimos que podemos crear en lo que es en C Sharp, ya tanto aplicaciones de escritorio, web, móviles, videojuegos, los vamos a resumir en esto. Podemos crear, para poder aprender o entender este lenguaje de programación, nosotros vamos primero a utilizar la consola. Lo- Aplicaciones de consola, las que se ejecutan en una ventana de línea de comandos, ¿no? El CLI. Entonces, ¿cuál es la ventana de comandos? Por ejemplo, yo escribo cmd y vamos a ver que nuestra aplicación se va a ejecutar en una consola de comandos como la que estamos visualizando en la pantalla. También vamos a poder crear aplicaciones de escritorio y nos dice que son aquellas aplicaciones que tienen una interfaz gráfica, ¿no? GUI, ¿no? Interfaz gráfica de usuario. GUI, ¿qué significa? Significa interfaz gráfica de usuario. Muy bien. También podemos crear con C Sharp, podemos crear aplicaciones web y nos dice que se ejecutan gracias a un navegador, ¿no? Gracias a un navegador, pero que al final, pues nuestras aplicaciones web se van a almacenar en un servidor. Muy bien, entonces ya habíamos dicho o habíamos indicado que para poder escribir este lenguaje de programación, nosotros, para esta serie de videos, vamos a utilizar el entorno de desarrollo integrado que es Visual Studio. Para poder realizar su descarga e instalación, pues simplemente nos vamos a lo que es a Google, en el cual vamos a escribir Visual Studio 2019, ya lo tengo incluso. Le hacemos clic y acá tenemos nuestro primer resultado, ¿no? Visual Studio descargas, ¿no? Le hacemos clic y desde acá nosotros vamos a poder realizar descargas. Acá tengo 2019. Yo quiero la última versión. La última versión es la 2022, ¿no? Entonces, y de Visual Studio 2019, nosotros pues simplemente podemos descargar. Nos vamos acá y acá dice de descargar Visual Studio. ¿En qué versión quieres descargar? ¿En la Community, en la Profesional o en la Enterprise, ¿no? Para poder empezar, utilicemos la Community que nos va a permitir pues ejecutar el Visual Studio sin ningún problema y no hay esos inconvenientes de que nos estén cobrando una determinada licencia, ¿no? Descargamos la community, ¿ya? Y pues ya vamos a poder ejecutar, ¿no? Yo le digo guardar y, y ya tengo descargado, ¿no? Este es el instalador, este es el instalador de Visual Studio 2022, ¿no? Para poder realizar la instalación de este software, es necesario que nosotros tengamos o estemos conectados a Internet. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta aplicación de acá no es el instalador completo, sino va a tener que realizar descargas desde Internet para realizar la instalación de este software. Posteriormente, estaríamos haciendo un video en el cual vamos a explicar a detalle cómo se realiza la instalación, pero es relativamente sencillo. Si lo pueden instalar, pues háganlo.